Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del tercer ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo que desde el Círculo de Bellas Artes organizamos con la Fundación Lili. Me gustaría empezar esta breve introducción dando las gracias a José Antonio Sacristán, director de la Fundación, así como a Cristina Rico, gerente, y a todas las personas que conforman sus equipos, y también a Pilar García Velasco, a todo el Departamento de Ciencia, Innovación y Formación del Círculo de Bellas Artes, por la excelente colaboración en la organización de estas conferencias. No solo están suponiendo un éxito por la gran cantidad de personas, a la vista está, que nos acompañan en cada sesión, sino también por la gran calidad de cada intervención. Todo esto sin presión, Gemma, estamos seguros de que la tuya también va a ser excelente. Debo decir, es totalmente cierto, que últimamente no paro de recibir por muchos medios felicitaciones muy entusiastas por este ciclo en concreto. Creo que si hemos dado en el clavo con este formato es porque tanto la Fundación como el Círculo creemos fuertemente en la unión entre las humanidades, las artes y la filosofía, por una parte, y las ciencias y las tecnologías, por otro. Solo si se produce una conexión verdadera y profunda entre estos ámbitos del saber, lograremos dar respuesta a los desafíos complejos y de toda índole que preocupan a nuestras sociedades. Hoy tenemos la suerte de contar como ponente a la profesora Gemma Marfany, catedrática de Genética en la Universidad de Barcelona, que será presentada después, como suele ser costumbre, por José Antonio Sacristán. El tema de su intervención será el genoma humano y la selección natural, cómo nuestro pasado condiciona nuestro presente. Y antes de terminar esta intervención, como viene siendo habitual también, permítanme que les traslade unas reflexiones sobre este tema desde una perspectiva humanística y, como verán enseguida en esta ocasión, también de carácter personal. La teoría de la selección natural nos hace pensar inmediatamente en Darwin. Esta teoría constituye uno de los pilares sobre el que se asienta nuestra actual concepción del mundo. Frente a toda concepción teleológica y creacionista de la vida, explica la multiplicidad de sus formas con arreglo a causas eficientes, independientes de la existencia de un plan superior o, si se quiere, de una divinidad. Por eso, como es conocido, las tesis de Darwin conocieron una durísima crítica por parte de los sectores eclesiásticos desde el mismo momento de publicación del Nacimiento de las especies en 1859. Hay que señalar, por cierto, que algunas de las críticas contra el darwinismo no procedieron de posiciones reaccionarias o ignorantes, sino que se realizaron desde posiciones científicas, argumentadas y racionales. Es el caso, por ejemplo, en España, de Emilia Pardo Bazán, quien publicó en 1877 una obra titulada Reflexiones científicas contra el darwinismo. A pesar de las innumerables pruebas de que la teoría de la selección natural es científicamente correcta, desgraciadamente, hoy en día, la teoría de Darwin vuelve a conocer una oleada de críticas en países como Estados Unidos, donde el creacionismo anticientífico llega a prohibir en algunos lugares la enseñanza del origen de las especies. Uno de los principales divulgadores y aplicadores a la sociedad de las teorías darwinistas, en su tiempo, fue el naturalista y filósofo inglés Herbert Spencer. A pesar de la mala fama, a menudo más fruto de una serie de clichés que de la atenta lectura de su obra, que tiene su pensamiento, reducido a veces a la etiqueta de darwinismo social, lo cierto es que Spencer y su principal publicación, Los principios de biología, de 1874, fueron fundamentales para la difusión en todos los círculos sociales de la teoría de Darwin. Solo 2 años después de la crítica de Pardo Bazán contra Darwin, en 1879, el año de la firma de los estatutos del Círculo de Bellas Artes, apareció en castellano la primera traducción de la obra de Spencer, que es esta de aquí, este libro. El traductor de esta obra, José Andrés Silueste, era mi tatarabuelo, por aquel entonces catedrático de la Universidad de Granada. En su prólogo a esta edición, el abuelo de mi abuelo deja entrever su temor a las consecuencias de haber traducido una obra tan potencialmente polémica, con una especie de excusatio non petita, cito aquí a mi tatarabuelo. El fin principal de este nuestro trabajo de traducción no es sino contribuir, en la medida de nuestras débiles fuerzas, a la cultura intelectual de nuestra muy amada patria, pues sin aceptar ni rechazar en todas sus partes la filosofía de Spencer como ninguna otra determinada, creemos contiene algunas ideas muy juiciosas y aceptables. Fin de cita. La aplicación de José Andrés Silueste estaba justificada.
Entre 1865 y 1875, 3 profesores habían sido separados de sus cátedras en su universidad, la de Granada, por explicar la teoría de la evolución. Y en 1872, apenas 7 años antes de la publicación del libro de Spencer, el arzobispo de Granada había excomulgado a Rafael García Álvarez, director del Instituto Padre Suárez de esa ciudad, por sus ideas darwinistas. Enfrentándose a la censura y a un clima generalmente hostil a las ideas de Darwin, la traducción de mi tatarabuelo permitió que los españoles pudieran leer párrafos de Spencer tan cristalinos como este. Cito: «Abrigar sentimientos hostiles contra una ciencia que tan buenos derechos tiene a nuestra confianza es una locura. Si los defensores de la religión tienen alguna excusa en el lenguaje de ciertos sabios, eso no basta para justificar su hostilidad. La ciencia debe ser juzgada por sí misma y solo la inteligencia más degradada dejará de ver que la ciencia es digna de todo respeto. Haya o no otra revelación, desde luego tenemos una en la ciencia, la de las leyes del universo, hecha por la inteligencia humana. Cada hombre debe discutirla y comprobarla por sí mismo cuanto pueda, y una vez comprobada, someterse humildemente a sus decretos». Fin de la cita. Hoy en día, en tiempos de negacionismo científico y al mismo tiempo de censura y cancelación en el campo cultural, es necesario reconocer el legado de las personas que desde diferentes posiciones como Darwin, Spencer, Pardo Bazán o Irueste contribuyeron al avance de la ciencia en detrimento de las explicaciones dogmáticas e irracionales de la realidad. Como reza el subtítulo de la conferencia que en pocos minutos pronunciará la profesora Marfany, nuestro pasado condiciona nuestro presente. Y algunas frases pasadas siguen brillando con fuerza en nuestro tiempo, cada vez más oscuro. Es el caso de este párrafo de la obra de Spencer, traducida por mi tatarabuelo, con el que me gustaría terminar. Cito a Spencer: «Preguntar si es verdadera la ciencia es como preguntar si el sol alumbra. Por eso las doctrinas científicas, cultivadas primero por muy pocos y aislados filósofos, han conquistado gradualmente la adhesión general y son hoy, para la mayoría, verdades indudables. En todas partes, los sabios someten sus descubrimientos al más escrupuloso examen y rechazan sin piedad el error una vez descubierto. En fin, que la ciencia puede invocar un testimonio decisivo, a saber, la verificación diaria de sus predicciones científicas y el triunfo de las artes dirigidas por ella. ¿Quién teme a la ciencia? Solo quien tiene miedo a la verdad». Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Lili les agradezco una tarde más que nos acompañen en este ciclo de Ciencia, Medicina y Humanismo. Gracias, Valerio, por tus palabras. Gracias al Círculo. Es un placer estar aquí un día más con una conferencia, además, que yo creo que cumple escrupulosamente lo que siempre pretendemos y creo que hemos logrado con las que hemos hecho hasta ahora, que hemos organizado, que es que integren los 3 conceptos que dan título a este ciclo, que son la ciencia, por supuesto, la genómica tiene que ver con la ciencia, con la medicina y también mucho con el humanismo. Nuestra conferenciante de hoy, Gemma Marfany, escribió hace poco un capítulo en Revista de Occidente, en un monográfico titulado el mejoramiento humano, y decía: «Somos todavía humanos 1.0, pero hemos iniciado un camino incierto hacia los humanos 2.0». Una frase que llena de vértigo y de incertidumbre, ¿no? De vértigo porque es verdad que la selección natural que siempre hemos entendido era la selección biológica, un proceso lento, natural, continuo, que llevaba muchísimos miles de años, ¿no?, el dar cada uno de los pasos. Y estamos viendo ahora que este proceso biológico, natural y lento se está convirtiendo en un proceso de mejora artificial acelerada. Por primera vez en la historia de la humanidad, la técnica se utiliza no para transformar a la naturaleza, que es lo que siempre había ocurrido, para que nosotros podamos adaptarnos mejor a la naturaleza transformándola, sino al revés, para adaptar al propio ser humano. Esto es un cambio único en la historia de la humanidad, ¿no? Este cambio de la utilización de la técnica para transformar
la naturaleza humana. Y nos genera vértigo por la velocidad de estos cambios. En el año 53 tiene lugar el descubrimiento de la doble hélice, en el año 2001 se publica el primer borrador de la secuenciación del genoma humano, que costó en aquel momento casi 3.000 millones de dólares, como nos decía recientemente Lluís Montoliu en uno de sus blogs, decía 3.000 millones de dólares comparado con lo que cuesta la secuenciación actualmente, que es lo mismo que un par de zapatos, decía, ¿no? Para lo que se mejora también en eficiencia. Pero sobre todo lo que es admirable es la rapidez con la que se ponen en marcha todos estos nuevos conocimientos y se aplican, ¿no? a la práctica clínica y a la investigación y a la ciencia. Selección de embriones que es posible, reprogramación celular que es posible, clonación de animales, desarrollo de óvulos a partir de células de la piel de ratones, crear entes que no existían en la naturaleza y, por supuesto, lo que nos parece más ciencia ficción de todo, que es la posibilidad de editar y modificar genes como nos permite la técnica de CRISPR actualmente, algo impensable hace pocos años y que todavía nos sorprende, ¿no? Decía que nos genera vértigo esta idea de la evolución hacia los humanos 2.0, pero también nos genera incertidumbre. Incertidumbre porque nos plantea muchas más preguntas que respuestas. Son muchas las preguntas que están encima de la mesa sobre, por ejemplo, cuál es la diferencia entre curación y mejoramiento, dónde debemos poner el límite, o las implicaciones éticas de decidir sobre los demás y el problema que esto plantea en cuanto al respeto de la dignidad de la persona, que nos hablaba sobre este tema Adela Cortina en su conferencia, o también las implicaciones sociales, económicas respecto a la equidad. Bueno, muchas preguntas de las que hoy nos va a hablar seguramente nuestra conferenciante, a la cual paso a presentar, para no quitar más tiempo, Gemma Marfany. Gemma Marfany es una de las principales expertas científicas en genética humana en España y también una referente internacional en el estudio de enfermedades hereditarias. La profesora Marfany es doctora en Biología y catedrática de Genética en la Universidad de Barcelona, donde ha desarrollado una sólida trayectoria científica con estancias en instituciones también como la Universidad de Oxford o la Universidad de Edimburgo. Actualmente dirige un grupo de investigación centrado en el estudio de las enfermedades raras, dedicado a identificar y caracterizar los genes responsables de distrofias hereditarias de la retina. Gemma complementa su labor científica también como docente en diversos grados y másteres. Es jefa de la Unidad de Patologías Neurosensoriales del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, miembro del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona y del Observatorio de Bioética y Derecho. Ha participado también y liderado más de 40 proyectos de investigación, autora de más de un centenar de publicaciones y cofundadora de una spin-off para el diagnóstico genético en enfermedades hereditarias de la Visión, habiendo recibido en 2024 el premio del Colegio Oficial de Biólogos de Cataluña por su labor en bioemprendimiento. Pero aparte de esta labor docente e investigadora, destaca por compatibilizar su actividad con la divulgación del conocimiento, que es lo que nos reúne aquí esta tarde, dirigido a asociaciones de pacientes a la sociedad, siendo autora de 2 libros de divulgación y que ha sido reconocida en el año 2019 con el Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Barcelona. Así que no me extiendo más. Gemma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y nada, a aprender sobre el genoma humano y la selección natural. Bueno, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es de que lo que voy a hablar yo es bastante más del pasado que no del futuro, pero al final viene la carga de profundidad. Yo, de alguna manera, vengo a hablar de cómo desde esos inicios, ¿no?, hemos llegado a esta otra realidad, ¿no? Nosotros empezamos siendo unas poblaciones muy pequeñas de homininos y hemos llegado a ocupar todo el planeta. Entonces, antes tengo que hablaros del proyecto Genoma Humano, porque todo lo que sabemos sobre nuestro genoma es gracias a este proyecto. Y aquí tendría que deciros que se publicó el primer borrador hace 25 años, que coincide con los 25 años de la Fundación Lilly. No sé si algo tuvieron que hacer las mentes pensantes, se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es como un guiño, ¿no? Sí, 25 años de este proyecto. Y de alguna manera todavía estamos empezando a comprender por qué somos como somos. Somos un puzzle del ADN de nuestros ancestros.
Muy fácilmente. Aunque yo tengo mi casa y tengo mi coche, mi ADN realmente no es mío. Lo he heredado. 50% mi padre, 50% mi madre. Y voy a pasar un 50% a mis hijos de lo que tengo. O sea que yo soy una cosa intermedia. Mis padres tenían sus padres. Por tanto, yo de promedio tengo 25% de cada abuelo. Y tengo un 12,5% en promedio de mis bisabuelos. Yo tengo un trocito de genoma de mis ancestros, porque es como un puzzle, pero todos tenemos trocitos de genoma de nuestros ancestros. No sabemos quiénes eran, sí, nos recordamos de 4 generaciones atrás, 5 en el mejor de los casos. Más allá no sabemos nada. Pero resulta que cuando miramos dentro de nuestro genoma encontramos estas piezas, estas piezas de puzzle. Y yo voy a hablar de estas piezas de puzzle. Y para hablar de esto tengo que hablaros del premio de Nobel de Medicina del año 2022, que se dio a este señor, que es Svante Paavo. En ese momento hubo bastantes críticas, porque la gente se espera que el Nobel de Medicina sea para alguien que ha encontrado la cura contra el cáncer. Pero no. ¿Qué ha hecho este señor, este investigador? Bueno, este investigador es una persona además muy culta y muy explorada. Ella quería ser egiptólogo. Pero luego se dio cuenta que la genética le respondería más preguntas. Y él y su grupo encontraron maneras de poder obtener ADN fósil. Esto es súper difícil, súper complicado. Y de este ADN fósil, que luego él pudo obtener toda esa secuencia, luego veréis lo muy importante que es para la medicina hoy en día. Por eso le han dado el premio Nobel. Claro, cuando yo miro a un humano, yo qué sé, por ejemplo, yo ahora sí bebo un poco, dejaré allí en el borde del vaso mis células epiteliales. Y estas células epiteliales tienen ADN. Voy al laboratorio y, como veis en las películas, se rasca ahí con un hisopo o con un algodón y se obtiene el ADN. Y ese ADN está completo en general, no está degradado, puedes obtenerlo en la secuenciación completa y sin ningún problema. También de sangre, de muchas otras muestras biológicas. Pero cuando tú tienes un ADN antiguo, ese ADN está degradado. A ver, está allí porque está contenido. Si tienes unos huesos, está dentro de los huesos, pero se ha degradado, se ha contaminado, se ha roto. Cuando Svante Paavo le preguntaron, ¿y cómo es este ADN que tú estás obteniendo de un Neandertal? Él dijo, pues imaginaros que tuvierais toda una serie, un bloque, ¿no?, de papel que está escrito, una novela, lo pasáis por la trituradora, tenéis todas las cintas de papel, imaginad que están todas mezcladas, porque están todas mezcladas, y encima se os ha caído el café encima. Y tienes que ir sacando tira a tira e ir recomponiendo la novela. Bueno, pues es complicado, pero bueno, evidentemente con ayuda de bioinformática, etcétera, etcétera, se puede hacer, pero no es fácil. Y ellos encontraron esta tecnología. Porque resulta que los humanos no somos una especie que salió de la nada, sino que tenemos una historia evolutiva. Entonces, básicamente nos separamos los ancestros de los chimpancés actuales y los bonobos respecto a todo lo que daría lugar a todo el género Homo hace unos 7 millones de años. Luego, evidentemente, seguimos caminos paralelos que aquí no están. Hay otras especies de homínidos por allí, pero podríamos hablar de este ancestro más o menos hace 1 millón de años, de los cuales surgieron los Homo sapiens, pero les llamamos denisovanos, Homo sapiens neandertal y Homo sapiens, si queréis decirlo, los que les llamamos humanos modernos, que somos lo que habita todo el planeta. Teoría, humanos muy modernos. Lo importante de aquí es de que estas especies, y para mí no son especies porque nos pudimos cruzar y éramos fértiles, pero bueno, estos otros humos, pues se fueron mezclando entre ellos y con nosotros. Y esto que pone Gene Flow quiere decir que nos cruzamos y que nos intercambiamos ADN. Pasa que ellos pues, se extinguieron. Pero resulta que en esta sala, seguramente si secuenciáramos a todos los de esta sala, probablemente reuniríamos alrededor de un 30% del ADN de Neandertal. Porque está en nosotros. Trocito de puzzle. Muchos tenemos trocitos de puzzle, de trozos distintos de Neandertal,
que fueron nuestros ancestros. Se extinguieron hace 40.000 años, pero se cruzaron con nuestros ancestros de los cuales venimos. Porque el humano siempre ha explorado. El Homo, cualquier Homo, se movió de su sitio, probablemente porque era suficientemente inteligente como para poder sobrevivir, y llegaba a un punto en que no cabían todos, el alimento quizá no era suficiente, y siempre ha tenido ansias de explorar. El humano siempre ha explorado. Surgió en África y en oleadas sucesivas, todas estas especies de aquí, yo no le diría especies, pero es igual, denisovanos, neandertales y homo sapiens modernos, nos fuimos moviendo y fuimos ocupando el mundo, porque es lo que sabemos hacer. Encontrar un nuevo sitio y decir, qué bonito que es, tengo agua, tengo animales, tengo plantas, puedo comer, puedo vivir, puedo sobrevivir. Y allí que me quedo, y cuando quiera me voy. Y hemos hecho todo este camino. Los denisovanos salieron y se fueron hacia las zonas más al este, más al oriente, Asia. De hecho, en 2 oleadas mínimamente. Los neandertales se quedaron en Eurasia, en la zona de Europa y quizás hasta los Urales y un poquito más. Y el Homo sapiens, que llamamos moderno, pues por todos los sitios del mundo, o sea que se los fue encontrando. Pero como os he dicho, no somos una especie pura. Y cuando vemos toda esta historia, nos damos cuenta que encontramos fósiles, como por ejemplo del Homo antecessor, que es de hace 1 millón de años, y que tenían, o sea, no eran, como diríamos, totalmente incultos. ¿Qué va? Tenían su cultura. Sabían obtener hachas de piedra, tenían la cultura acheuliana de cortar piedra, de tallarla, etc. Evidentemente estos no han llegado. Luego tenemos el Homo erectus, que también se terminó hace unos 100.000 años. Y luego tenemos, de alguna manera, toda esta vía más cercana entre nosotros de los denisovanos neandertales, se extinguieron hace unos 45.000 años, y nosotros, que estamos ahí, ¿no?, continuando, pero que nos hemos ido cruzando. Esto está sacado, es el mural de un espacio muy pequeñito que se llama Espacio Mamutus, que tiene el Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social. Tiene mucho de humanidades, tiene mucho de antropología dura y social, de cómo era esa zona. Es la Canonja, está tocando de Tarragona, es un barranco, pero era un barranco que tenía un río y una marisma súper fértiles, en el cual el Homo, seguramente el Homo antecesor, vivió. No hemos encontrado todavía, bueno, no han encontrado ellos, restos de humanos, pero sí de sus herramientas, de hace 1 millón de años. Se cree que en Europa hasta hace 500.000 no llegó esta cultura. Esto tiene 1 millón de años. Y esto que estáis viendo aquí es un pico para horadar, porque sabían hacer con sílex, hacían cuchillos. Pero si tú tienes un mamut delante, con un cuchillito no le cortas la piel. Necesitas hacer un agujero y luego ya le meterás allí dentro el cuchillo. Esto lo han utilizado para ver que sirve para horadar, por ejemplo, piel de elefantes muertos o piel de... Sí, lo han hecho en el Zoológico de Barcelona, demostrando que esta herramienta es funcional después de 1 millón de años. Es capaz de hacer esto y luego sí que luego puedes poner el cuchillo. Y este es Homo antecessor, no es directamente un humano como nosotros. Sabemos que se fueron cruzando. ¿Por qué? Porque ahora encontramos no solamente los restos en nosotros, sino los primeros fósiles que demuestran que es un híbrido humano. Por ejemplo, aquí tendríamos los neandertales en azul, en amarillito los denisovanos, y aquí, en esta cueva de Denisova, que está ahí en medio de Asia, tenemos un hijo llamado Deni, de unos 11 años, que claramente tenía un padre y una madre, uno neandertal y el otro denisovano. Nos cruzamos, pero también con nosotros. Así que lo que nosotros ahora tenemos, cuando cogemos cualquiera de nosotros, es que cuando secuenciamos tenemos mucho de humano moderno, pero tenemos trocitos de puzzle de estos ancestros, todos. En Europa, básicamente neandertal, en Asia, depende de la zona, neandertal y denisovano, y en zonas asiáticas, por ejemplo, también en Papúa y Nueva Guinea y los aborígenes australianos y también en la Polinesia, hasta un 6% de denisovano. Los únicos que no tienen ni neandertal ni denisovano es en África, de donde salieron.
Ahí es donde no quedan restos. Pero los demás de todo el resto del mundo, sí. Perdón, uy, que se voy muy rápido. Vaya, hombre, he hecho spoiler. Vale. La cuestión es la siguiente. Cuando ahora nosotros analizamos restos de humanos modernos, pero de hace 200.000 años, o de hace 20.000 años, o hace 40.000 años, podemos ver cuánto de Neandertal existían estas muestras que yo estoy encontrando. En rojo veis cuánto de Neandertal hay en el resto, que sería humano moderno. Entonces, hace 40.000 años pues teníamos bastante más de Neandertal que hace 20.000 años que hace hoy en día. ¿Por qué? Porque ha habido selección natural y se han ido eliminando fragmentos de Neandertal y nos quedan los que nos han quedado hasta ahora, seguramente porque están seleccionados. Así que nos fuimos cruzando y luego se fueron seleccionando sobre sus descendientes esos fragmentos de Neandertal. Hay una cosa, y es la parte más teórica de lo que voy a explicar, pero es importante, que se llama la deriva genética. Y la deriva genética quiere decir que si yo tengo una población inicial, facilita, verdes y rojos, pero resulta que solo cojo una muestra muy pequeña, puede ser que esa muestra pequeña solo me salgan verdes, solo me salgan rojas, o muchas de verdes y muy pocas rojas, ¿sí? Pero que luego se expanda, se reproduzcan, y puedo tener que aquí, que habían más verdes que rojas, luego tenga más rojas que verdes. ¿Por qué? Bueno, esto se llama efecto fundador, se llama cuello de botella y puede implicar que este paso de aquí es porque solo unos pocos se fueron a explorar y ya se quedaron en el otro sitio. Entonces solo unas cuantas muestras, solo unos pocos humanos. Eso se llama deriva genética, en principio, y efecto fundador. O puede suceder que lo que tengas es que haya una infección, que haya una desgracia natural y que solo sobrevivan unos y no los otros. Y entonces partes de un número pequeño y luego se expande. Lo que quiere decir es que lo que vemos hoy en día no tiene por qué ser exactamente lo que había en el pasado. Hay estas fuerzas evolutivas y hay que tenerlas en cuenta. Pero evidentemente puede ser que sea por selección natural, directamente. Entonces, por ejemplo, cuando miramos estos trocitos de puzzle que hemos heredado de Neandertal, sabemos que hay trocitos de puzzle que las personas que lo presentan resulta que tienen una forma del cráneo en esta parte de aquí occipital un poco distinta que el humano moderno. Vale, pero no pasa nada, todos tenemos formas de cabeza distintas. Bueno, pero este trocito pues determina esto, ¿vale? O sea que sí que existe y hay gente y lo podemos saber. No se ve, creo que no se ve muy bien que es un mapa mundial, pero también sabemos que las personas que tuvieron una reacción súper exagerada, exacerbada a la infección de COVID-19 y murieron por tormenta de citoquinas, gente joven y gente mayor, o sea que no dependía de que fueras mayor o joven, gente que no sabías el por qué, entraba en una reacción en cadena autoinmunitaria que terminaba en la muerte. Pues está en un trocito de fragmento heredado neandertal. Tiene sus razones, luego veremos por qué es importante esto. Y luego tenemos otras cosas, bueno, esto lo he puesto porque me pareció súper curioso. Existe este gen que la copia humana, la versión humana, determina que hagamos más neurogénesis, que hagamos más neuronas. Mientras que, y es un cambio de un aminoácido en una posición, una arginina. Si existe en forma de lisina, este aminoácido, y se parecen mucho bioquímicamente, son muy parecidos. Pues resulta que ya no haces exactamente tantas neuronas. Quizá esto explica que los humanos modernos hayamos sobrevivido y hayamos ocupado todos los espacios y en cambio los otros se extinguieran. Quizá, no sé, si fuéramos más listos o no, por tener más neuronas, no quiere decirse más listo, depende de cómo estén conectadas. Pero bueno, ya es un buen paso tener más neuronas. Pueden explicar muchas cosas. Bien. Os he puesto esto, no me habéis resistido porque es la noticia de la semana pasada. Salió publicado el viernes. ¡Guau! Notición. ¡Oh! ¿Qué he hecho? Notición. El sexo de los neandertales con las mujeres sapiens. Eran hombres neandertales con mujeres sapiens. Bueno, honestamente, como genetista, me molesta mucho. No el pobre periodista, que lo que hizo fue traducir lo que decía el artículo y todas las notas de prensa. Me molesta mucho porque se simplifica muchísimo qué es lo que pasó. Lo que pasa es que todo el mundo lo compra,
¿Por qué lo compra? Bueno, aquí están sus teorías que son, bueno, para alguien que sea del campo, le falta maduración, pero claro, cuadra con el clan del oso cuaternario, cuadra con el imaginario de, claro, será siempre un hombre neandertal fuerte, peludo y tal, y la mujercita más menuda. Bueno, me molesta, porque no tiene por qué ser así. ¿Podría ser así? Sí, pero no tiene por qué. Y digo por qué no, porque evidentemente ellos se dedicaron a hacer sus simulaciones, pero pasaron del todo de otros datos previos. Por ejemplo, estos. ¿En qué se basaban, por cierto? Porque claro, si no, estos datos no se van a enterar. Bueno, ellos se basaban en que cuando miro los cromosomas sexuales, X y Y, entonces vemos, bueno, luego veremos de los Y, pero del X, cuando miramos cuánto de neandertal hemos heredado de los cromosomas 1 al 22, que aportan 50% padre y madre, 2%. ¿Cuántos X, cuánto porcentaje de puzzle en el X, que determina el sexo, encuentro? Y dicen, uy, encuentro exceso de humano y defecto de neandertal en el X. Entonces, conclusión de ellos, como las mujeres tenemos 2X y los hombres tienen 1, si encuentro exceso, un poquito más de X humano en los nuestros X que de neandertal, es que habían más mujeres humanas en ese momento, en los híbridos. Pero esto no es muy simple. Cuando miramos en los neandertales, no en los humanos, los neandertales, hombre, pues si miro en los neandertales y los fósiles comunes, también debería ver si era hombre neandertal y mujer. Bueno, lo que vemos es que cuando se cruzaron en una primera oleada hace 200.000 años, del ADN mitocondrial que solo aporta la madre, ¿sí?, encontramos que de Homo sapiens a neandertal el 100% aportaba la madre, vale, bastante, pero el Y también. Y el Y solo lo puede aportar el padre. O sea, no podría ser una mujer XXY, no, porque eso, bueno, es un síndrome humano, se llama Klinefelter y no es fértil. O sea, no. Entonces, esto no les cuadra, pero esto como no les cuadraba no lo han tenido en cuenta, por eso otro trabajo. Y aquí, claro, no, el humano, no, al final tenemos sesgo, porque tienes un sesgo de confirmación de lo que tú crees que debe ser. Han hecho sus simulaciones, pero no han hecho simulaciones de lo que yo ahora diré. Y luego, cuando miran de hace 40.000 años, sí que es cuando tú puedes encontrar si el X, los autosomas de ahora. Por ejemplo, una explicación alternativa sería que se cruzaban como querían ellos. Pero si la madre era humana, el hijo varón que hereda el X de la madre y el Y del neandertal puede ser que sea más viable que si es la madre neandertal con el X del neandertal. Es decir, que no son iguales las dos parejas en la viabilidad de los varones. Esto en otros mamíferos pasa, de los que se cruzan, ¿no? No da igual, depende cómo hagas. Por ejemplo, entre el tigre y el león, no da igual según quién es la pareja. No tiene por qué sobrevivir igual. Entonces, bueno, pero esto no lo han simulado, por tanto, no quiero decir que esté mal, quizás está bien. Lo que me molesta es de que científicamente, para mí, no me han convencido todavía. Pero bueno, lo digo porque no nos quedemos con que seguro que pasó esto. Lo que sí pasó seguro es de que los humanos nos hemos extendido por todo el mundo, nos fuimos encontrando con los otros homínidos, nos fuimos mezclando, ¿vale? Entonces, la diversidad humana, la mayor diversidad humana está en África. Aunque nosotros nos pensemos que todos son iguales, no, es donde hay más diversidad. El resto del mundo somos bastante más parecidos, pero eso no quiere decir que no seamos humanos. Si acabamos de decir que nos cruzamos con los neandertales, si resulta que los africanos son todos homo, somos nosotros los que somos con neandertal o denisovano, ¿vale? O sea que ahí el racismo no aplica. Nos preocupamos por si tiene la piel negra y resulta que yo soy medio neandertal. Bueno, pues no sé. No porque es trivializar, lo sé, pero es ponerlo en su sitio, ¿vale? Bueno, así que como los humanos nos movimos, pues puedo secuenciar el ADN de los distintos sitios y ver, ¿no?, como cuánto de cercanos o lejos, lo que llamamos haplogrupos, no voy a entrar en detalle, pero que son útiles, sobre todo para el cromosoma Y, para el DNA mitocondrial, porque son dos ADNs distintos, pero que nos explican linajes distintos. El Y pasa directamente del padre varón al hijo varón. Por tanto, todos los hombres que estéis aquí tenéis el cromosoma Y de vuestro padre, que es el mismo cromosoma Y que vuestro abuelo paterno.
y que vuestro bisabuelo paterno, y de vuestro primo hermano, hijo de tío, porque es hermano de vuestro padre, mismo Y, con muy poca variación a lo largo de los siglos, pero es. Y el DNA mitocondrial lo pone la madre, porque básicamente no está en el núcleo, sino que está en la célula, en el citoplasma, en el huevo, y todo el mitocondrial que tenemos es el DNA mitocondrial de nuestra madre, que es el DNA mitocondrial de nuestra abuela materna, bisabuela materna, y por tanto, si no miro todo, sino que solo miro el Y, veo qué ha pasado con la vía patrilineal. Y cuando miro el mitocondrial, qué ha pasado con la vía matrilineal. Y cuando yo miro todo el mundo y miro su Y y su mitocondrial, veo la historia de sus ancestros, uno por vía paterna y el otro por solo estrictamente materna. Bien. Bueno, esto es el X y el Y. Entonces, si miramos el cromosoma Y, por ejemplo, hacemos un muestreo y cogemos 30.000 hombres, porque estoy mirando el Y, de todo el mundo, secuencio su Y y digo, a ver cuántos Y distintos veo. Gran curiosidad cuando hicieron esto. 8 de cada 1.000, estamos hablando de todo el mundo, desde los inuit a los aborígenes, a los de aquí, a los de allí, de todos. 8 de cada 1.000 tenían el mismo cromosoma Y, o sea, que están relacionados. Pero es que si voy a Asia es 5 de cada 100. Es el cromosoma Y de Gengis Khan. ¿Por qué? Bueno, porque Gengis Khan era básicamente era un soldado que quería ocupar nuevos territorios. Era un guerrero. ¿Y qué hacen los guerreros? Luchar. ¿Contra quién luchan? Contra otros varones. Y normalmente se los cargan. Es decir, ya no hay Y. Me lo acabo de cargar. Pero a las mujeres no, a las mujeres las violas. Y a las mujeres les pones tu Y. Bueno, las mujeres, para si tienen hijos, podría ser un hijo o una hija, pero si tú eres un hijo, tu Y. Dice que tuvo más de 1.000 hijos. No lo sé, es probable, porque violando a una mujer por noche puedes tener 1.000 hijos. ¿Vale? Pero sus hijos eran igual que él. Y también eran guerreros. Y también hicieron esto. Por tanto, en Asia, en la China y en la India, que hay un montón de gente, pues resulta que un 5% en algún momento hay un ancestro de Gengis Khan. Si vas a Jordania, al Líbano, a Siria y a Israel, encuentras cromosomas Y alrededor de un 5% de la población, que es de Normandía y la Bretaña, de los cruzados, porque los cruzados fueron para allá, pero no eran célibes. Pusieron su Y. Es que nos está explicando la historia. Por eso la genética explica muchas cosas. Bueno, o podemos ver cosas, por ejemplo, aquí. Cosas incluso un poquito más antiguas, como es la huella de los fenicios. Los fenicios no eran guerreros, eran comerciantes, pero establecían colonias. Es decir, había alguien que iba con su barco, se quedaba allí y luego establecía el comercio. Y por tanto establecía no solamente el comercio, sino familias. Y lo que encontramos en los lugares del Mediterráneo en el que establecieron colonias, si lo comparamos con los lugares en los que no, encontramos que hay alrededor, dependiendo de la zona, por ejemplo en Ibiza y aquí abajo en Cádiz, ¿sí? Encontramos que alrededor del 7 al 15% de Y fenicio, es decir, idéntico que el que tienen hoy la gente en Jordania, donde estaba Tiro y Sidón, de entonces, pero que ahora es Jordania. Y si viéramos el DNA mitocondrial, pues sería otra historia, porque no siempre son coincidentes. Si vas a la península del Yucatán, se han obtenido gente precolombina de esa zona y encuentras que los que viven hoy en día en esa península, genéticamente, para todo el resto de cromosomas, son el 90 y poco, unos 94, 95% similares. O sea, que claramente son de ahí. Pero el Y es al revés. El 90% es mediterráneo, de España. Porque claro, fueron para allá todos los conquistadores, militares. Luego ya es lo que hay, o sea, las historias son así. Bueno, te sirve también para responder preguntas importantes de la arqueología y de la historia. ¿Cómo llegó el Neolítico a Europa? Habían dos grandes teorías, lo estoy simplificando mucho, pero dos grandes. Una es que es una revolución cultural que se transmite culturalmente, es decir, yo he aprendido a cultivar
y los vecinos de al lado, del pueblo de al lado, dicen, ostras, estos qué listos, me voy a copiar lo que hacen estos, porque fíjate, saben acumular grano para el día que no hay tanta comida y saben cultivarlo, pero aprendo de lo que hacen ellos, entonces la transmisión es solamente cultural, o puede ser una transmisión biológica en el sentido de que son las personas las que se mueven. Yo vivo aquí, pero ya no quepo, porque hemos crecido mucho, así que cojo mis bártulos y mi conocimiento y me voy más allá. Y me llevo mi conocimiento, por tanto, sé cultivar. Pero genéticamente está relacionado con el pueblo del que te desgajas, te separas. Entonces es una transmisión física de personas. Bueno, pues podemos responder a esto. Resulta que si nosotros obtenemos fósiles, bueno, no son bien fósiles, pero es ADN antiguo, de personas de hace 5.000 años, 7.000 años, de los distintos lugares de Europa donde hay yacimientos arqueológicos de la época cuando llegó el Neolítico, ¿vale? Y se sabe, porque también tenían una cultura determinada también de hacer cerámica. Pues donde tienes estos yacimientos, sacas los huesos y miras el ADN mitocondrial, y el ADN mitocondrial de esa gente de hace 5.000 años es idéntico que el que tienen el ADN mitocondrial hoy en día en Anatolia. Este es el ADN mitocondrial ahora, no es el mismo. O sea, está claro que luego se mezclaron con la gente que había allí, los cazadores recolectores, los que luego vinieron de las estepas. Estamos hablando del que instauró primero allí la revolución neolítica. Eran personas que venían, eran migrantes, que llevaban el conocimiento. Esto se puede responder. Cuando hubo la glaciación, bueno, ahora podemos obtener también pues, muestras de distintos lugares y resulta que estos genomas antiguos, no son fósiles, son antiguos, muestran, ¿no?, que los humanos escaparon, pues evidentemente no les debía gustar estar en medio continuo de la nieve, el frío, la ventisca. ¿Y a dónde se vinieron? A la Costa del Sol. No, va en serio, o sea, se encuentran en España porque dentro de toda Europa la temperatura era mucho más moderada, mucho más adecuada, bueno, lo mismo que están haciendo ahora, ¿vale? Y aquí lo pone, pues cuando veis este artículo, lo queréis mirar, pues claramente los explica. Claro, estas poblaciones humanas, cuando iban llegando, se encontraban con los parásitos, virus y bacterias de cada sitio. Tú sales de África, vas recorriendo el Mediterráneo, pues resulta que los virus que hay aquí y las bacterias que hay aquí no son exactamente las mismas que había en África. Entonces el sistema inmunitario es uno de los que más fácilmente remuestra esa evolución y esa selección natural. Porque si tú llegas a un sitio, te infecta un virus y te mueres, no te reproduces y no tendrás descendientes. Solo los que sobreviven dejan descendientes. Así que, entonces, podemos ver desde hace millones de años, pero en este caso estamos mirando los más cercanos, cómo ha habido esta evolución del sistema, ¿no?, inmunitario para hacer frente a esas nuevas bacterias. Y eso será importante, luego os lo comentaré. Entonces, aquí teníamos cazadores recolectores, pero luego vienen los ganaderos y luego tenemos los neolíticos, y eran migraciones que venían sucesivas. Y cada uno de ellos, entonces, cuando se mezclan, incorporan esas ventajas evolutivas de esa población que lleva ya 200.000 años allí y, por tanto, los que quedan son los que sobreviven. Y esto es muy importante porque ahora me acerco a la medicina, ahora me estoy acercando a la medicina, ¿vale? Este es un trabajo buenísimo, hecho con el ADN del biobanco del Reino Unido, en el que analizan cuántas de estas piezas de puzzle nos quedan de estos ancestros, sabiendo que hace 45.000 años vinieron varias oleadas de cazadores-recolectores, pero bueno, los teníamos aquí. Hace unos 11.000 empezaron a llegar los agricultores desde Anatolia, los del Neolítico, y luego hace unos 5.000 años los esteparios, los Liamaña, vinieron desde el centro de Eurasia y vinieron con sus caballos y sus carros de guerra, ¿vale? Bueno, pues es que resulta que si sabes, porque encuentras los restos de las poblaciones originales, puedes ver como toda Europa, y en este caso Inglaterra, porque fueron, o sea, lo han hecho sobre Europa, pero particularmente sobre Inglaterra. Resulta que tienes que de los cazadores-recolectores,
nos quedan variantes que fueron seleccionadas para poder sobrevivir con una alimentación que había más grasa. Cuando comías el animal, comías todo y la grasa pues tiene mucho alimento, una selección de estas variantes. Cuando vinieron los agricultores, claramente hubo unas variantes que tenían que ser distintas, porque la grasa vegetal es muy distinta a la grasa animal y tiene que pasar por otros procesos metabólicos y que tienen que estar con la expansión de agricultores, porque si no, no hubiéramos podido sobrevivir con lo que estaban cultivando. Y luego tienes que los ñamaña, que venían pasaron por el norte de Europa, pero venían de las estepas, con una pigmentación clara y mayor altura, ¿vale? Bueno, esto es externo, metabólico, pero resulta que esto está relacionado con enfermedades. De los cazadores-recolectores nos quedan variantes que predisponen a la autoinmunidad y la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque sobrevivieron unas condiciones muy duras y tenían una respuesta muy rápida a cierto tipo de parásitos que ahora no existen. Como ahora no existen, es como si tuvieras un policía que solo sabe hacer crímenes de ciberseguridad, y resulta que no hay ciberseguridad, pues se mete con lo que no es ciberseguridad, que es nuestro cuerpo. De los agricultores, por ejemplo, toda esta zona de aquí, nosotros en particular, que tenemos bastantes variantes, predisponen a la angustia, sentimiento, culpabilidad. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la parte psiquiátrica, pues son variantes en esos genes. O sea que tendríamos un... Y luego, de los pastoralistas esteparios, variantes que predisponen a esclerosis múltiple. Fijaros cómo está Irlanda. Irlanda tiene mucho de estepario. Todo esto viene porque se dieron cuenta que la distribución de la esclerosis múltiple no es idéntica en toda Europa, ni siquiera es idéntica dentro de las islas británicas. Entonces, buscando las razones, vieron que la aportación genética era distinta de estos puzzles, ¿no? De estas piezas de puzzle. En España, por ejemplo, aunque hay, no es de los países que hay más, porque tenemos tenemos ñamaña, pero no quedó tanto como en otras poblaciones, que sí. O sea que claramente depende de esto. Esto es medicina. Esto te está diciendo que tú tienes pacientes en una ciudad y que dependiendo de qué pieza del puzzle tengan, es más fácil que tengan una enfermedad u otra. Y que se puede saber, secuenciando. Voy a hablar de otro, va. Curiosidad, Otzi. De este pobre lo sabemos todo casi, menos cómo se llamaba, y le llaman Otzi. Esta es una figura, pero que realmente tiene muy poco parecido con la realidad, como os lo explicaré ahora. Y este es Otzi. Esto es un cazador de se calcula, entre 35 y 45 años de edad, que le dispararon una flecha en el hombro y estaba en los Alpes y cayó por el glaciar y se quedó allí enterrado, congelado. Y por eso después de 5.000 años lo tenemos que está momificado de congelado. Pero como está congelado, no se pudrió, no hubo contaminación bacteriana, nada lo destruyó todos los contenidos, por ejemplo, estomacales. O sea que ahora podemos saber qué comió. No solamente qué comió, sino qué comió la última noche, porque lo todavía en el intestino, pero luego miro el intestino delgado, luego miro el intestino grueso. O sea, puedo ver todo lo que he comido durante los últimos 2 días. ¿Vale? Bueno, resulta que comió venado, 50% de grasa y cereales. Claro, 50% de grasa nos puede parecer una bestialidad, pero es adecuado para vivir sin mucha protección, nada de Decathlon, ni técnico, ni North Face, no. A pelo con un poquito de piel. Tienes que sobrevivir al frío y encima tienes que tener reserva energética. Es que la grasa, ahora que tenemos exceso de comida, nos parece odiosa, pero es la píldora perfecta, porque en 1 gramo tiene 9 calorías. Es que es la píldora perfecta, es como la gasolina perfecta para el cuerpo. Bueno, por eso la tenemos allí guardadita y la utilizamos cuando la necesitamos, la usamos. Pero ahora, como tenemos exceso, pues no nos gusta. Pero es la reserva y además te protege todo. Es decir, necesitas comer mucha grasa para poder sobrevivir en el frío. Pero hemos secuenciado su genoma. Para empezar, aunque estuviera como cazador, el 94% de su genoma es de agricultores. O sea, vinieron sus antepasados con el neolítico. Tenía la piel y el pelo oscuros. Aquí esto ya empezamos a fallar.
Propensión a la calvicie, por eso está calvo. Bueno, pues me la han puesto, vale, la barba podría tener barba, pero no tenía barba, ¿vale? Ni barba, y el pelo no es que se le cayera, es que seguramente estaba calvo. Vale, intolerante a la lactosa, sí, ahora luego lo hablaremos. Riesgo a la hipertensión, riesgo de diabetes y clara predisposición a la aterosclerosis, que encima han podido demostrar que, como ya tenía 40 años, ven oclusión en sus vasos sanguíneos. Es decir, que claramente sí, coincide. Bueno, total, que cuando miramos nuestros cromosomas, aquí hay dos líneas, este es el cromosoma 1, las dos líneas, el cromosoma de padre y el de madre. 2, el 3, el 4, tal. Todos estos colorcitos lo que están diciendo es que son piezas de puzzle de nuestros ancestros. Entonces sabemos mirarlo, sabemos interpretarlo. Y siempre hemos tenido migraciones. Bueno, esto lo cogí porque me hizo gracia, pero bueno, evidentemente en la época de los romanos había movimiento dentro de Europa. Y de hecho muchísimo más movimiento con África. Lo que os pongo aquí son los restos humanos de Pompeya, de la casa de los brazaletes. Y en el que estáis viendo son dos figuras adultas y dos niños. Se pensaba que era una familia, padre, madre e hijos. No, son todos varones y no tienen ninguna relación genética entre ellos. Y además tienen un alto porcentaje de ADN africano del norte de África, claramente. O sea, pero es que el Imperio Romano los ciudadanos podían ser de cualquier lugar de todo el imperio. O sea, no tenían por qué ser como son ahora los italianos, es que no lo eran. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de esta selección natural y de por qué tenemos ciertas enfermedades. Yo, lo han dicho antes, me dedico a las enfermedades raras. Y cuando miras enfermedades raras te das cuenta que hay poblaciones en que es muy frecuente, más frecuente que en el resto, a pesar de ser raro, es más frecuente unas ciertas enfermedades que otras, porque quiere decir que hay muchos portadores. Y esto solo se puede explicar si hay una selección positiva. Resistencia a la malaria, a Plasmodium, ¿vale? Es bastante conocida que en la anemia falciforme, ¿sí?, hay mayor resistencia del heterocigoto, pero no solamente es la anemia falciforme. Si miramos dónde hay malaria o dónde ha habido, porque evidentemente ahora aquí no hay, pero la hubo, en estas poblaciones es donde hay frecuencias alélicas que hacían que el heterocigoto fuera resistente y pudiera sobrevivir. Y la persona que no tenía la mutación no podía sobrevivir y se moría. Todos son en mutaciones de betas-globinas y alfas-globinas, como la alfa-talasemia, la beta-talasemia y la anemia falciforme. La anemia falciforme, de hecho, tiene tanta fama porque, como veis aquí, en esta zona de África, de hecho, es muy prevalente, es un 25% de portadores. Y es de donde cogieron a todos los esclavos para irse a Estados Unidos y a toda la zona de América. Entonces, allí es muy frecuente porque viene de una zona frecuente, pero ya no hay malaria. Entonces, es un problema entre los afroamericanos, es un problema frecuente porque como se casan entre ellos, también, no siempre, pero bueno, es un problema de salud pública, aunque está bajando en picado, su proporción ahora es de un 8%. Hay uno que seguramente no conocéis, que es más típica, o sea, en España hay talasemias, sobre todo beta-talasemia, la alfa es muy grave, y de beta-talasemias hay, dependiendo de la mutación, no tan grave, pues hay una que se llama favismo, que causa una crisis de anemia hemolítica aguda de la gente que come un plato de habas. Me encantan las habas, no tengo favismo. A lo mejor soy portadora. Pero son mutaciones en este gen, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es necesario en los eritrocitos. Todo esto, beta-globina, alfa-globina, todo esto tiene que ver con los eritrocitos, porque es uno de los lugares que le gusta al parásito. Si el eritrocito no está perfecto, no vive bien el parásito, entonces la enfermedad no progresa y por eso no te mueres. Bueno, pues este enzima es súper necesario para producir energía. Y normalmente tú no te enteras, excepto si comas habas. ¿Por qué? Porque las habas tienen una gran concentración de dos compuestos que resulta que interfieren. No puedes obtener energía por esta vía, tienes que obtenerla por otra, y lo que hacen es bloquear esa vía. Entonces lo que tienes es que el eritrocito se muere, explota y tienes una anemia hemolítica grave. Solo si tienes esta enfermedad, pero en España hay bastante, poca gente, es una enfermedad rara. Pero hay más. Por ejemplo, resistencia a la enfermedad del sueño, a tripanosoma. Bueno, pues cuando te vas a Nigeria,
en los Fulani, que es la mayor tribu que hay en Nigeria, resulta que tienes unas variantes que lo que hacen es que permiten sobrevivir y no sucumbir al trypanosoma. A cambio, hay un peaje. Tienes más probabilidades de enfermedad renal. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los polinesios, ¿no? También tienen otras variantes que les dan resistencia a gastroenteritis, pero a cambio tienen otros problemas. Es un quid pro quo, es lo que se llama un compromiso evolutivo. Al tifus, cólera, salmonelosis, el heterocigoto en fibrosis quística es muchísimo más resistente y no pierde tanta agua y sobrevive. Pues si tenéis, yo he tenido salmonelosis, es diarrea continua, sobreviví muy rápidamente porque soy heterocigota. 3 días. Mi hija tenía 3 años, también heterocigota, no tuvo tantas diarreas. Mi hijo, que no era homocigoto normal, si no fuera que está en el hospital, se queda de pérdida de agua. Fibrosis quística, portadores, es muy alto en Europa y por eso se incluye en la prueba del talón, aunque no tenemos todavía cura. Sobre todo en Gran Bretaña. Es un problema de salud pública, porque tienen un porcentaje de portadores muy alto y es 1 de cada 1.600 nacimientos, es decir, por debajo de rara, ya no es rara. Bueno, esta mutación, la delta F508, seguramente llegó con la edad de bronce y se expandió. Y se sabe que se expandió porque se ha encontrado en los restos de yacimientos de la cultura campaniforme, cuando mira su ADN tienen esta mutación con más frecuencia. Y muchas otras. La alfa-1 antitripsina, por ejemplo, te da unas resistencias, pero en cambio te da otros problemas. De acúmulo lisosomal también. Tiene una elevada frecuencia en judíos de origen askenazí, pero resulta que te da una cierta resistencia a la tuberculosis. Todos sabemos que los judíos, bueno, judíos y no judíos, pero que vivían en los guetos, en zonas muy húmedas de Europa central, pues podían morir de tuberculosis. Pues se seleccionó el heterocigoto. Ahora tienes otros problemas. Hemocromatosis. Las mujeres perdemos, muchas mujeres tenemos anemia en la edad fértil, y más si estamos embarazadas, y todas toman suplemento de ácido fólico y hierro. Es muy frecuente porque el hierro es muy valioso, pero cuesta mucho incorporar y no sabemos reciclarlo muy bien. Bueno, pues resulta que esta mutación en este gen que causa esta enfermedad, en mujeres no hay ningún problema, no tienes nunca anemia, reciclas muy bien el hierro. Pero las mujeres tenemos pérdidas hemorrágicas con el periodo y además tenemos hijos. Fantástico, no tienes ningún problema, tienes muchos hijos y sanos. Pero si eres varón, tienes exceso de hierro. Se acumula en las manos, en las articulaciones, en la piel, en los riñones. ¿Cuál curación tiene? Sangría. Ir sacando el hierro de la sangre, básicamente. ¿Sí? Y otros, ¿no? Por ejemplo, Niemann-Pick, que es resistencia a hambrunas. A cambio, sufres otra enfermedad. Todo esto ha estado seleccionado en nuestros ancestros. La persistencia de la lactasa. Este es el gran misterio. Todo el mundo dice, bueno, claro, fantástico, puedes tomar la lactasa, es el enzima que nos permite digerir la lactosa. Y en teoría, en los humanos, a partir de los 2, 3, 4 años de vida deja de expresarse. Pero resulta que tenemos una mutación en algunas poblaciones que te permite continuar haciendo lactasa y por tanto te permite continuar bebiendo leche toda tu vida con lactosa. Pero resulta que en la edad de bronce, en ninguna parte de Europa, no había resistencia. Y en cambio, tenían ganadería y tomaban leche. Se seleccionó a partir de más adelante. Y en Europa, hay zonas de Europa en que, fijaros esta zona del norte, que tiene una persistencia. O sea, bueno, son como cuando vas a Holanda, yo no sé si habéis ido nunca, pero no beben agua, solo beben leche. O leche normal o leche agria. Digo, yo es la comida, necesito agua. Quiero agua, pues tienes casi que pedirla, por favor. Hay zonas del mundo en que esto ha sido importantísimo para su supervivencia, porque cuando destetas al niño puede tomar otra leche. Para que cuando tienes más mayor, para crecer, para hacer los huesos más fuertes, claro, tienes una fuente de calcio, vitamina B12 muy buena. Bueno, luego ya, evidentemente, aquí no ponemos América. ¿Por qué no ponemos América? Porque todos los que están en Estados Unidos vinieron de Europa
Y los afroamericanos depende de dónde. Hay una zona que sí y una zona que no tanto. Pero bueno, son bastante persistentes lactas. Más, este es curiosísimo. Este por lo que podemos comer. Podemos comer hidratos de carbono, pan, arroz. El neolítico va unido a la expansión de este gen que se llama amilasa. Todos los mamíferos tienen amilasa pancreática. Si tomas algo de hidrato de carbono, una fruta o lo que sea, pues lo tienes que digerir aquí. Pero es que nosotros hacemos todo basado en hidrato de carbono. Entonces, es muy importante la amilasa salival, que digiere, hidroliza y digiere. Pues hay una expansión brutal a partir. Los arcaicos ya tenían un poco más que otros, que chimpancés, por ejemplo, pero luego venimos aquí y tenemos hasta 11 copias, 12 copias, 13 copias. Y como resulta que tenemos animales domésticos que se comen lo que nosotros no nos comemos, hemos conseguido una selección natural brutal en perros, que se comen los restos del pan duro. En ratas, que se comen lo que todavía queda. Y en cerdos, que también se comen todo lo que les dejamos. Una selección natural nuestra, que como comemos esto lo hemos impuesto a otros animales. Y luego ya si vais, por ejemplo, a zonas muy, muy duras, esto es en Turkana, en África, sequía extrema, y solo toman leche, sangre, un poquito que les hacen sangrar a los animales que cuidan, son ganaderos, y carne. No comen nada de vegetal, nada. Bueno, pues tienes que tener una serie de mutaciones. Estos son migrantes que vienen desde el Valle del Nilo hacia más abajo, se alimentan solo exclusivamente de carne, leche y sangre, tienen que tener esta mutación, pues son como los Fremen de Dune, tienen que reciclar todo el agua porque no hay agua. Entonces tienen esta mutación que hace que puedan reabsorber agua y la urea sube en sangre, tienen que tolerar esta urea, tienes un metabolismo distinto de triglicéridos, grasas y de todo. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora, en lugar de estar allí cuidando de sus ganado, van a la ciudad. Y en la ciudad hay exceso de todo. Hay agua, hay hidratos de carbono, hay vegetales. Se ponen enfermísimos. Enfermísimos. Entonces, claro, van al médico y no sabe qué hacer con ellos. Porque le da todo lo que le miran en sangre les da mal. Y encima cogen unas enfermedades cardiovasculares y renales gravísimas. Porque les damos en exceso. Y su genética no es esa. Bueno, y luego si ya vamos por la altitud, esta es muy curiosa, porque los sherpas pueden llegar tan arriba porque cogieron un trozo de puzzle de denisovano que les permite vivir en hipoxia, o sea, con menos, no es hipoxia total, con menos oxígeno. Tienen este que les permite y este otro, y además genes de metabolismo. Pero es que si te vas a los Andes, también. Pero son mutaciones en los mismos genes, pero son otras mutaciones. Es selección natural AB. Son mutaciones distintas. Y también, muy curioso, para evitar el riesgo cardiovascular, tienen mutaciones genéticas en el gen de la fibrilina 1 que lo que les hace ser mucho más bajos. La mutación en fibrilina 1 puede causar el síndrome de Marfan, que es extremadamente alto y alargado. Pues otra mutación distinta es la que se ha seleccionado en ellos y son, con esta mutación, 2,5 centímetros, solo una mutación, 2,5 centímetros más bajo, cuando el resto de genes que ayudan para la altura te explican medio centímetro, ¿vale? Bueno, y otras mutaciones en el corazón. O del frío, en las zonas bálticas y estos que dicen, me voy a hacer, ¿no?, el spa y salgo allí de la sauna y ¡fum!, me tiro dentro del hielo. Bueno, yo no puedo, yo me coge un pasmo y me muero. Pero ellos tienen esta mutación, una mutación en la alfa-actinina 3 que lo que hace es que el músculo se contrae y le cuesta mucho abrirse. Entonces, como se contrae tanto, mantiene el calor un poco más. Pues que aunque sea 2 minutos, es la vida o la muerte. Si estás a menos y pico, ¿no? Bueno, pues allí hay mucha gente que tiene esta mutación. Bueno, los europeos tomamos muchísimo hidrato de carbono. Tenemos mutaciones que nos permiten sobrevivir mejor, sabemos metabolizar mejor tanto el azúcar como también las grasas. O sea, que nos protegen de la obesidad y la diabetes. Los latinoamericanos, por ejemplo, como sus antepasados vivieron con una falta de hidrato de carbono brutal,
lo aprovechan todo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora que hay exceso y se toman, como la señora que lleva a mi lado, es que me he tomado un Big Mac. Y digo, ¡buah! Pues debes tener el SLC16A11, que es un receptor saturado. Estas mutaciones hacen que sea mucho más fácil que tengan diabetes de adulto y obesidad. Pero es que si no sabemos esto no los vamos a poder curar. Porque pensamos que son diabéticos y obesos por las mismas razones que somos los europeos, y no. Porque su vía es otra vía. Por eso es tan importante. Bueno, la peste negra se cargó 2/3 de Europa. Los que quedamos somos los resistentes. Esto también nos está modificando nosotros hoy en día, porque estos vivieron a Yersinia pestis, sobrevivieron. Por ejemplo, hay zonas, como esto es en Noruega, en el que antes de la peste negra tenían distintas proporciones gaélicas y noruegas de gente, y después quedaron casi todos los gaélicos, se murieron, y bueno, ahora están recuperando. Pero quiere decir que estamos viviendo de esto. Y en España, este artículo que está muy bien, está publicado hace un año, se ha hecho un estudio en España y vemos que tenemos selección para algunos genes de baja pigmentación, de respuesta inmune y también de dieta. Si os interesa lo podéis encontrar, es muy interesante. Está hecho en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. Hay un montón de genes y variantes que han sido seleccionadas. Nuestro genoma actual es un espejo o reflejo, como queráis, de nuestro pasado. Pero muchas de estas mutaciones ya no son ahora necesarias. Eran necesarias en el pasado. El contexto ha cambiado. Pero si conocemos este pasado y por qué, podemos ahora comprender las enfermedades de ahora y actuar en las vías de ahora. Porque tenemos distintas poblaciones seleccionadas en distintos contextos y no somos lo mismo. Y eso es la medicina de precisión. El medicamento adecuado para tu genética. Nuestro genoma es nuestro legado y también nuestro futuro. Y por eso creo que es tan importante estos proyectos que os voy a hablar. Proyecto Genoma Inglaterra. Empezó hace 7 u 8 años, diciendo vamos a tener que secuenciar a nuestra gente para saber qué variantes genéticas tiene, para saber qué enfermedades puede tener. Pues si no, voy a ciegas. ¿Cómo puedo hacer epidemiología de futuro? ¿Qué necesitaré de aquí a 40 años? ¿Qué tipo de enfermedades voy a tener? Secuenciando. Esto es el UK Biobank y ha ido tan bien y funciona tan... Bueno, ha sido la panacea para los genetistas que Europa dijo, bueno, es que todos estamos trabajando con el genoma de los británicos, quizás que nos pongamos a hacer el genoma de los europeos. Hace un año nos hemos puesto las pilas. España está bastante mentalizada. De 100.000 genomas que quieren hacer de toda Europa, de 27 países, España va a aportar 12.000 mínimo. O sea, quiere decir que aquí llevamos tiempo diciendo que esto es muy importante, que esto es muy importante, que esto va a ser la medicina del futuro. Tenemos que saber de qué enfermedades vamos a tener. Y bueno, luego hay otros movimientos de este estilo, incluso de todo el mundo, claro. Pero es tan importante que nos encontramos, que dicen los estonios, dicen, oiga, que a mí no me van a incluir, pues vamos a hacer nuestro banco de datos genético para saber qué, público, servicio público. Lo mismo los de Groenlandia, porque claro, los tratan como si fueran daneses, y los inuit y los daneses no se parecen de nada. Taiwán, lo mismo. China va mucho más adelantada, muchísimo más adelantada. Y está haciendo ya medicina de precisión. Por ejemplo, con las estatinas. De fluostatina, torvastatina, no sé cuántas estatina. Él sabe, mira, si tienes esta mutación, tiene que ser esta la que te va bien. ¿Tienes esta otra estatina? Bueno, en fin. Lo que os vengo a decir es de que el proyecto Genoma Humano ha permitido todo esto. Que somos el resultado de esta evolución antigua, que somos esto el presente, pero tenemos que utilizar este conocimiento para impactar en la sociedad. Porque todo lo que os he dicho, tenemos que verlo de alguna manera reflejado, ¿no? Por ejemplo, la prueba del talón, en Inglaterra ahora se va a hacer secuenciación masiva, voluntariamente, de los neonatos para predecir más de 200 enfermedades minoritarias que son accionables o que el médico tiene que saber para tratarlos bien. Y respuestas adversas pediátricas a medicamentos. ¿Sabéis cuántas? Sí, vale, será un niño en 100.000, un niño en 20.000, un niño en 30.000. Para ese niño es el todo o el nada. Para él y su familia.
y todo lo que ahorra al sistema público. Cuando ahora vale 300 euros, por ahora valdrá menos, hasta 100 euros. Y aquí todavía estamos que hay una comunidad autónoma que hace 8 enfermedades y otra que hace 26 y otra que hace 55. Quizá nos pongamos las pilas. Así que, muchas gracias.